1. Al día siguiente, detuve a mi futura cuñada y le pregunté: «Hermana, has vuelto. Has vuelto, ¿verdad?». Mi futura cuñada me miró con expresión inquebrantable. «Veiga, soy tu cuñada». No lo creí. Así que señalé su hombro derecho y dije: «Aquí tienes una marca de nacimiento con forma de mariposa, que es exactamente igual a la del cuerpo de mi hermana. No solo la forma es la misma. La mariposa. En el hombro de mi hermana tiene 2 líneas de color claro a cada lado de sus alas. La tienes aquí también. No existe tal cosa como una coincidencia en el mundo. Y todavía dices que ella no es mi hermana». Dije. Mi voz era un poco fuerte. Mi hermana me tapó la boca y susurró: «¿Quién más sabe sobre esto?». Ella lo admitió disfrazada. Me eché a llorar de inmediato. Mi hermana realmente ha vuelto. Nadie lo sabe. Pero yo mismo lo sé. Hermana, regresaste para vengarte de ellos, ¿verdad? Te ayudaré. Mi hermana bajó la cara y dijo: «No te preocupes. Solo ve a la escuela. Aún tienes las tasas de matrícula que te ahorré. No más». Mi hermano me lo quitó. Al ver los ojos de mi hermana fulminantes, le tiré la mano y le dije: «Hermana, puedo ganar dinero por mi cuenta. Por favor, no te vayas más». «De acuerdo. Iré a trabajar después. Escuela para ganar algo de dinero. Dinero. Te apoyaré de ahora en adelante». Mi hermana me dio unas palmaditas suaves en la cabeza y me dijo: «Niño, no pienses tanto. No tienes que preocuparte por nada. Vuelve rápido a casa y no dejes que nadie se entere de esto». Mi hermana me empujó a la habitación y cerró la puerta desde afuera sin hacer ningún sonido de pasos. Estallé en lágrimas en la casa. Mi hermana es la única que me ama en esta familia. Pero ella murió hace 3 años. El hombre que ayudó a mi hermano a encontrar trabajo me torturó hasta la muerte, para encontrar un trabajo para mi hermano, que había abandonado la escuela secundaria. Mis padres le dieron a mi hermana como regalo a un gángster de la ciudad. El pequeño gángster encontró un trabajo de gestión de cadena de montaje para su hermano. Al día siguiente, mi hermana murió. Su cuerpo fue traído de vuelta envuelto en una sábana gris hecha jirones. Sus padres ni siquiera la dejaron entrar. Tomaron palas y fueron a cavar un hoyo para enterrarla. Hice lo mejor que pude para levantar las sábanas grises y vi el cuerpo de mi hermana. Pero en una noche, la hermana más gentil del mundo cambió por completo. Le cortaron los labios superior e inferior, dejando al descubierto solo unos pocos dientes. El cabello originalmente largo y liso hasta los hombros se cortó en longitudes desiguales. E incluso se afeitó un trozo de cuero cabelludo y se le formaron costras. Un globo ocular se cayó y miró de mala gana. Varios círculos de marcas de estrangulamiento de color rojo púrpura se envolvieron alrededor del cuello y la lengua cortada se insertó casualmente en la cuenca del ojo vacía. Y en su cuerpo. El cuerpo de mi hermana estaba envuelto en una capa de cera roja. Me pareció ver lágrimas de vela goteando sobre su cuerpo gota a gota. Por todo su cuerpo. Esto es justo lo que vi. No puedo imaginar cuánta tortura sufrió mi hermana en un lugar donde yo no podía ver. Después de la muerte de mi hermana, mis padres organizaron una gran fiesta para que mi hermano celebrara que había encontrado un buen trabajo. Nadie mencionó a mi hermana. Si él la muriera, sería mejor que sus padres se sintieran angustiados si la escoba se rompiera. Ahora que mi hermana ha regresado, pase lo que pase, definitivamente la ayudaré a recuperar todo lo que le deben. 2. Durante el desayuno, mi hermano irrumpió enojado en el comedor. Señaló a mi padre y gritó: «Bestia», incluso mientras hablaba. Lo golpearía. Papá no se sorprendió en absoluto. Rápidamente se levantó del taburete y se dirigió a la puerta. Mi mamá trajo el último plato de avena. Lo dejó rápidamente y bloqueó a mi hermano. «¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Diego, ¿cómo puedes pegarle a tu papá?». La cara de mi hermano se puso roja y no le importó en absoluto lo que dijo. «Pregúntale a él. Pregúntale a esa vieja bestia». Pregúntale qué le hizo a mi novia anoche. Tan pronto como salieron estas palabras, mi madre quedó atónita en el acto. Miró a mi papá, que parecía un cerdo muerto que no tenía miedo del agua hirviendo. Se hurgó los dientes con un palillo y escupió. «¿Por qué gritas? Soy tu padre. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Todos ustedes son mi padre. ¿Qué nos pasa a su esposa y a mí? Que la criamos». Mi hermano rugió enojado y corrió hacia adelante para pelear con mi padre. Mi madre no me detuvo esta vez. Aún no había digerido la explosiva noticia. Después de todo,
Mi hermano era joven y fuerte. Con 3 golpes. Empujó a mi papá al suelo. Lo golpeó en la carne y lo golpeó en la cara una y otra vez. Pronto. Todo lo que quedó fue mi papá gimiendo y gimiendo de dolor. De repente, mi madre gritó y salió corriendo, mirando en dirección a la habitación de mi hermano. Mi hermana todavía está en esa habitación. Rápidamente la seguí y me paré frente a mi hermana antes de que mi madre se apresurara a pelear. La mano de mi madre me rascó el cuello varias veces y salió un chorro de líquido caliente. Cuando lo toqué, sangraba. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se atreve a seducir a tu padre? No me digas que tienes que proteger a esta puta. No lo es. Grité. En cambio, mi madre se calmó y miró a su hermana con el ceño fruncido. Estaba un poco preocupado. Porque con esta cara, si te fijas bien, todavía se puede ver el contorno de mi hermana entre las cejas. ¿Será que mi madre la reconoció? Puta. Mi hombre y mis 2 hijos han sido seducidos por ti. No importa qué magia uses. Hoy debo dejar que todo el pueblo vea tu verdadero rostro. Mi madre se adelantó para destrozarlo de nuevo. Pero mi hermana no pudo esquivarlo y se rasgó el cuello, lo que dejó al descubierto la marca de nacimiento de la mariposa en su hombro. Mi madre miró la marca de nacimiento y, antes de que pudiera ver con claridad, me quité la ropa y se la puse a mi hermana. Ya es suficiente. Mamá, ¿por qué no vas a buscar a papá? ¿Qué pasa si papá obliga a su cuñada? Agarré las manos de mi mamá y grité en voz alta. Mi madre estaba a punto de decir algo más, pero de repente se lanzó hacia adelante sin control, justo encima de mí. Perra, ¿quién te dio el coraje para golpearla? Has vivido lo suficiente. Sonó la voz de maldición de mi padre. En la puerta. Mi padre y mi hermano estaban juntos pacíficamente. Para nada como si estuvieran en guerra entre ellos en este momento. Pero en ese momento, los 2 miraron a mi madre con disgusto y disgusto. Mi madre se volvió loca de inmediato. Nunca imaginó que su padre la golpearía por esto. Sin embargo, mi padre también estaba como loco y sus puños llovieron sobre mi madre. Al final, todos miraron con indiferencia. Finalmente, mi padre se quedó sin energía para luchar. Así que soltó a mi madre, que estaba magullada e hinchada. Vit. De ahora en adelante no tendrás voz y voto en esta familia. Miré la espalda de mi madre mientras ella se alejaba tambaleándose y pensé, mamá, tu marido, a quien consideras Dios, es tu hijo, tu destino. Pero tú eres peor que un trapo. Una vez tuviste una hija que se paraba frente a ti cuando estaba en peligro, pero murió por tu culpa. ¿Alguna vez te has arrepentido? De hecho, ni mi hermano ni mi hermana son hijos biológicos de mis padres. Mis padres no pudieron quedar embarazadas medio año después de casarse. Mi hermano era una mascota que compraron en el pueblo de al lado a un precio enorme después de que alguien calculara su precio. Cumpleaños. Dicen que si hay una mascota en casa, pronto quedarás embarazada. Pero después de otros 6 meses. La madre todavía no estaba embarazada, por lo que le pidió a alguien que se hiciera una prueba de embarazo y la persona dijo que la mascota también quería encontrar una esposa. Entonces vino mi hermana. Pronto nací. A partir de entonces, mis padres realmente consideraron a mi hermano como una mascota, dándole todo lo que quería y mimándolo de todas las formas posibles. Tanto es así que mi hermana y yo nos hemos convertido en el contraste de mi hermano. Es solo que no sé cuándo comenzó. Todos mis padres olvidaron su intención original de tener un hijo biológico y consideraron a mi hermano como todo en sus vidas. No sé cuándo. El peso de la mascota ha superado con creces el de mi propia carne y sangre. 3. Mi madre no puede oír mi voz y su situación actual en casa es peor que la mía. Después de todo, todavía tengo una leñera donde vivir y mi madre ahora solo puede hacer pisos en el jardín. Pero mi padre y mi hermano nunca mencionaron la pelea, sino que se llevaban más armoniosamente que nadie. A veces mi hermana pasa la noche en la habitación de su hermano. A veces pasa la noche en la habitación de su padre y a veces los 3 pasan la noche juntos. Nunca encontré la oportunidad de hablar a solas con mi hermana porque siempre estaba acompañada de su padre o su hermano. Naturalmente, no hubo posibilidad de preguntarle si otros la reconocerían cuando vieran la marca de nacimiento en su hombro. Pero a nadie le importaba mi hermana cuando estaba viva. Tal vez ni siquiera sabían que tenía una marca de nacimiento en el hombro. Los días pasaron de una manera tan extraña. Un día, medio mes después, mi vecina tía Son llamó a mi puerta a toda prisa. Fui yo quien abrió la puerta. Veiga, ve rápido a buscar a tus padres. Algo le pasó a tu hermano. Cuando mis padres y yo corrimos al hospital.
Mi hermano ya había completado la operación. Perdió un brazo y fue rodado hacia una máquina grande en la línea de montaje. El trabajo de gestión que realiza en la línea de montaje solo requiere registrar las cantidades diarias de entrada y salida. ¿Por qué se le engancha el brazo en la máquina? Estoy desconcertado. Más tarde mi hermano se despertó. Obviamente me estaba preparando para salir del trabajo. Pero por alguna razón de repente me acerqué a la máquina. Quería extender la mano y abrir la puerta. Pero mi brazo estaba atrapado. Era obvio que no sabía lo que estaba pasando. Miré a mi hermana en la sala que estaba comiendo una manzana con las piernas cruzadas. Ella notó mi mirada y me dio una rápida sonrisa. Es ella. Miré a mi hermano que acababa de despertarse y volver a quedarse dormido. Y a mi padre que dormía profundamente en otra cama de hospital vacía. Y luego me atreví a hablar con mi hermana en voz baja. Hermana, tú hiciste esto. Mi hermana también le susurró. Así es. ¿Por qué crees eso? Porque no quería que perdiera el brazo. Simplemente dejaría que perdiera la vida. ¿Quién le permitiría dedicarse a la prostitución todas las noches y volverse mentalmente inestable? Volví a mirar a mi padre y a mi hermano. En el último medio mes. Sus ánimos no eran tan buenos como antes. Volví a hablar con preocupación y le recordé contacto. ¿Hermana qué? Ellos también son su padre y su hermano. Aunque no es un beso. Mi hermana me puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza en mi frente. No te preocupes. Usé un truco para encubrirme. Mi madre fue al hospital una vez el primer día y nunca volvió a ir allí durante los días restantes. Su presencia en esta familia es cada vez menor. Papá ha estado de mejor humor estos días y probablemente pueda adivinar por qué. Como mi hermana está cuidando a mi hermano en el hospital estos días. Mi padre duerme solo por las noches. Esta tarde estaba haciendo los deberes en mi habitación. De repente, la puerta detrás de él se abrió. Mi papá entró con las manos detrás de la espalda. Miró a izquierda y derecha. Cerró la puerta. Luego tomó una onda que colgaba de la puerta y la tocó. Me miré extraño y le pregunté qué estaba haciendo. Es como si no lo hubiera escuchado. Papá, ¿tienes algún problema conmigo? Respondió, fingiendo no escuchar mi pregunta. ¿Tienes algún problema conmigo? Está bien. Solo vine a ver si estás haciendo bien tu tarea. Me reí. No se graduó de la escuela primaria. ¿Cómo pudo leer mis preguntas del examen de ingreso a la escuela secundaria? Estará terminado pronto. No hay nada interesante que leer. Si quieres estar ocupado, ve y hazlo. Emití una orden de desalojo con tacto. Inesperadamente. Mi papá explotó de repente. Yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Estoy feliz de ver a mi hijo hacer su tarea. Tú puedes hacer la tuya. ¿Qué me importa a mí? Me di la vuelta y seguí haciendo mi tarea. Pero siempre me sentí como una luz en la espalda. Esos ojos detrás de mí realmente me hicieron sentir incómodo. En secreto miré lo que llevaba alrededor del cuello. Era un punzón de hierro que había pulido hace 3 años y que se lo iba a dar a mi hermana para defensa propia. Pero no lo regalé. Lo he estado llevando cerca de mi cuerpo durante los últimos 3 años y temo que tendré que usarlo nuevamente hoy. De repente, una mano tocó mi espalda 2 veces y la voz de mi papá era extremadamente obscena. Sí, eso es bueno. Mi hijo está en buena forma. Me moví incómodamente y él me agarró por los hombros con fuerza, impidiéndome moverme. ¿Por qué te mudas? Habrá un momento en que te mudarás. Fruncí el ceño y luché. Papá, ¿qué quieres hacer? Soy tu hijo. No puedo saber que eres mi hijo. Solo quiero probar a mi hijo. No. Mientras decía eso, me abrazó por detrás y me mordió el cuello. Bueno, buen hijo. Tu cuñada no está y casi me asfixio. Por favor, déjame resolverlo y terminará pronto. Voy a estar enfermo. Agarré las 2 manos sobre mi pecho con una mano y empujé hacia atrás con el otro brazo. Mi papá dejó escapar un grito de dolor. Soltó su mano y se inclinó sobre su pecho. ¿Cómo te atreves a pegarme? Voy a matarte. Pequeño bastardo. Se tambaleó hacia mí. No soy tan alto como él ni tan fuerte como él. Si peleo duro, me temo que no podré pelear. Así que tengo que pelear rápido. Así que me quité el colgante que llevaba alrededor del cuello. Lo sostuve en la mano. Puse el otro extremo en la sien de mi padre y presioné con fuerza. Si das un paso más, esta cosa se clavará. Realmente ya no se atrevía a moverse. Sostén la cabeza y agáchate. Sostuvo su cabeza obedientemente. Pero sus rodillas se suavizaron cuando se agachó y se arrodilló directamente. Hijo. Mi buen hijo.
Estuve obsesionado por un momento. Por favor, déjame ir. Después de todo, soy tu padre. Soy quien te dio a luz y te crió. Pidió clemencia repetidamente. Como un camarón sin espinas y patas suaves. Y un camarón podrido. Que era asqueroso. Presioné un poco mi mano y grité. Deja de decir tonterías y sígueme. Así. Desaté una cuerda de mi mochila. Le até las manos. Lo tomé como rehén y salí. Encontré otra cuerda más larga. Le quité la ropa y lo até en una bola de masa de arroz. Mi papá vio que suplicar piedad era inútil. Así que gritó y me maldijo con tanta fuerza que no pude oírlo. Pero he escuchado este tipo de palabras desde que era niña y no me duele en absoluto. Llevé una bola de masa de arroz desnuda al pie del gran algarrobo a la entrada del pueblo y, después de mucho tiempo de esfuerzo, colgué a mi papá del árbol. Estaba colgado desnudo de la rama de un árbol, a más de 3 metros del suelo, balanceándose y balanceándose. Desde la distancia, pensó que era un niño travieso que se balanceaba en un columpio. Cuando terminó de vestirse, ya era medianoche. Fui a la montaña nuevamente y vi algunas ramas espinosas. Construí un muro espinoso debajo del árbol de langosta que era tan alto como una persona y se vertió estiércol sobre las ramas. Y el olor acre se podía oler a 10 metros de distancia. Después de hacer todo esto, apenas amanecía. Vi la primera voluta de humo que se elevaba desde el pueblo a lo lejos. Bostecé y me fui a casa a dormir. 5. Mi papá fue tan humillado que se desmayó mientras lo colgaban. No sé si estoy enojado o avergonzado. Fue llevado de regreso. Al principio me preguntaba cómo se deprimió. Pero en el momento en que lo vi, lo entendí. El cuerpo desnudo de mi papá estaba cubierto de espinas afiladas en las ramas y su cuerpo estaba manchado con heces de color marrón amarillento que exudaban un hedor. La cuerda de su cuerpo no se ha desatado y la mitad de la cuerda rota flota detrás de él. Bueno, probablemente alguien cortó la cuerda y lo hizo caer a 3 metros del suelo sobre la pared atravesada por estiércol. Perfecto. Los vecinos se apresuraron a cargar a mi papá. Lo arrojaron al patio y desaparecieron. Mi madre y yo somos los únicos que quedamos en casa. No quería acercarme a él. Así que me escondí en la habitación y fingí no verlo. Mi madre lo miró en silencio durante un largo rato. Luego recogió la tubería de agua del jardín y le lavó la suciedad del cuerpo. Durante ese tiempo, mi papá se despertó y estaba maldiciendo y jurando. Hector, ¿quién te colgó del árbol? Una risa desde la pared finalmente hizo que mi papá dejara de maldecir. Los vecinos que acababan de huir ahora estaban tumbados en la pared de la casa del vecino viendo la diversión. Mi papá se quedó estupefacto y dudó en decir lo que estaba pasando. No tenía vergüenza de decir eso. Nadie podría hacer algo tan animal. Dejar que los vecinos lo supieran y hablar de él a sus espaldas durante 100 años. Si él no lo dice, es posible que otros no lo adivinen. Así que a partir de ese día, historias como Héctor es un viejo gamberro que se especializa en abusar sexualmente de niñas lindas. Su familia se enteró de esto y le dio una lección. Pero esa es una historia para otro día. Antes de eso, mi hermano fue dado de alta del hospital. Mi hermano entró con mala cara y fue a discutir con mi papá apenas entró. ¿Qué cosa vergonzosa hiciste? ¿Por qué todos en el pueblo hablaban de ti como de un viejo gánster cuando entramos? ¿A quién abusaste? Por supuesto que mi papá no podía decirlo. Me lesioné y la empresa aún no me ha compensado. Alguien debería venir a comprobarlo en los próximos días. Si no quiere causar problemas y obtener el dinero sin problemas. Cuídese. En la habitación quedó la voz furiosa de mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Quién te colgó del árbol? Mi papá finalmente no pudo soportarlo más y gritó fuerte. Él no es ese hijo de puta de Vega. Maldita sí. Lo crié en vano. Por un momento, todo el lugar quedó en silencio. Mi hermano me miró rápidamente. Su expresión era intrigante y si miras de cerca, había algo de miedo en lo profundo de sus ojos. Mi hermana, por otro lado, me miró de repente. No tenía nada que ver con ella. Después de escuchar estas palabras, miró a mi padre como si quisiera matar a alguien. El hermano mayor dejó de hacer ruido y volvió a su habitación para esconderse. Mi hermana y yo éramos los únicos que quedamos en el patio. Mi hermana me obligó a mirar a izquierda y derecha y me preguntó con entusiasmo. ¿Qué te pasa? Vieja bestia. Te estás intimidando. Dijo y me miró. Sus ojos se pusieron rojos. Me sobresalté e inmediatamente le di unas palmaditas tranquilizadoras a mi hermana. Está bien. Estoy bien. No te preocupes. Hermana. Estoy bien. Él no me hizo nada.
Al contrario. Le di una lección con amargura. No escuché lo que la gente del pueblo está hablando ahora. El suyo. Mi hermana se calmó gradualmente y sus ojos lentamente se volvieron negros. Extendió la mano y me abrazó. E inconscientemente me dio unas palmaditas en la nuca con una mano. En ese momento rompí a llorar. Debido a este gesto. Solo mi hermana me ha hecho esto desde que era niña. Cuando era niña. Lloraba y me despertaba de las pesadillas. Después de que mis compañeros me acosaran. Mi hermana me sostenía en esta posición. Para consolarme. Brilla, brilla, brilla. El cielo está lleno de estrellitas. Cante suavemente. La mano de mi hermana se detuvo. ¿Aún te acuerdas? Asentí. Recuerdo todo lo que dijiste. Cuando mis compañeros me acosaron en la escuela primaria. Rompí a llorar cuando llegué a casa. Mi hermana me filmó así mientras me consolaba. En ese momento sentí que era un hombre y fue muy vergonzoso que me fotografiaran así. Pero mi hermana me pidió que escuchara con atención. Si cantas Little Star en tu corazón, me encontrarás ganando el tiempo. Si no me crees, inténtalo. Lo intenté y fue verdad. Se sintió increíble en ese momento. Más tarde descubrí que no importa si canto Little Stars o Héroes. O cualquier canción. Siempre que piense en esa frecuencia en mi mente, puedo igualarla. Ella me estaba mintiendo totalmente. No te preocupes, Vega. Haré que todos paguen el precio. La voz de mi hermana era más firme que nunca. Asentí vigorosamente. Sí. También haré que se arrepientan de lo que nos hicieron. 6. Ese día. Mi padre y mi hermano no cenaron. Se reunieron y no sabían lo que murmuraban. Miré hacia la habitación de mi padre y dos siluetas emergieron de la ventana. Con las cabezas muy juntas. Como si estuvieran susurrando. Después de comer. Cada uno de nosotros volvimos a nuestras habitaciones. En medio de la noche. De repente Ali an olor asfixiante humo. Cuando me levanté, vi que afuera ya había un fuego. Parecía que el fuego comenzó en la leñera donde me encontraba. Hubo un incendio tan grande y nadie vino a apagarlo. De repente me pareció escuchar el llanto de mi madre. Pero pronto fue ahogado por el sonido de la casa derrumbándose. Creo que probablemente lo escuché mal. Incluso si lo escuchaste bien. Entonces lo escuchaste bien. Dormí hasta el amanecer y me alejé entre los escombros en el suelo, ignorando a los vecinos que observaban la emoción, y a mi padre y mi hermano en casa que fingían estar tristes. Por supuesto. Tampoco me vieron. Aproximadamente 2 horas después. Regresé a casa. Había 2 camiones de bomberos estacionados frente a mi casa. El fuego se había extinguido y de las ruinas negras solo salían volutas de humo blanco. Mi papá estaba saltando sobre el bombero. Imposible. Absolutamente imposible. La habitación que se incendió era la habitación donde vivía mi hijo. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado su cuerpo? Varios bomberos parecieron avergonzados. Hemos buscado 2 veces y efectivamente no encontramos el cuerpo de su hijo. Solo encontramos el cuerpo de una mujer. Miré en la dirección señalada por el bombero. Había un cuerpo cubierto con una tela blanca. Supe quién era sin siquiera mirar. Es una madre cuya presencia en esta familia se ha vuelto tan baja que nadie puede recordarla. De repente, alguien gritó: «Héctor, ¿no es ese tu Vega?» Un hombre tendido en la pared del vecino me señaló y gritó. Me levanté y miré a mi papá con una media sonrisa. «Papá, ¿por qué hay un incendio en casa?» Mi papá se estremeció violentamente y se escondió detrás de mi hermano. Mi hermano tenía una expresión similar. Parecía como si hubiera visto un fantasma cuando me vio. Tú, papá. Olvidé decírtelo cuando subí a la montaña a recoger leña anoche. No esperaba que sucediera algo tan grande esa noche. ¿Están todos bien? ¿Dónde están mi madre y mi cuñada?». Las pregunté, fingiendo estar confundido, viendo cómo sus expresiones cambiaban del horror a la duda. Sí, deben estar dudando de sí mismos. Porque anoche fueron a mi habitación para asegurarse de que estaba allí antes de prender el fuego. Pero ahora que estoy frente a ellos, todavía dudan de que haya visto un fantasma. En cuanto a por qué no morí. Porque soy un fantasma. ¿Cómo puede morir un muerto? 7. No. Es imposible. Te vi específicamente en casa. Murmuró mi hermano para sí mismo, luciendo un poco confundido, al ver que los bomberos miraban a su hermano con sospecha. Mi padre rápidamente pellizcó a su hermano para indicarle que no dijera tonterías delante de los bomberos. Lo siento. Camaradas.
Mi hermano puede estar demasiado asustado y un poco confundido. Tomé la iniciativa de explicarle a mi hermano. Después de despedir a los bomberos, me paré en las ruinas y miré a mi padre y a mi hermano con una sonrisa. ¡Qué casualidad! Solo mi habitación fue quemada. Los dos no se atrevieron a mirarme en absoluto. Se apoyaron mutuamente. Regresaron tambaleándose a la habitación y cerraron la puerta. Y cuando miré alrededor del patio, me encontré con un par de ojos rojos y enojados. Me desanimé por un momento y, como una codorniz que cometió un error, avancé paso a paso hacia mi hermana. Hermana. Tiré con cuidado de las mangas de mi hermana y descubrí que estaba temblando mucho. Veiga. Tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Sus ojos estaban rojos y había un monstruoso aire negro detrás de ella. No. Mi hermana se convertirá en un fantasma si esto continúa. Hermana. No te emociones. Te lo contaré todo. El aire negro detrás de ella amainó ligeramente y ella me miró con lágrimas en los ojos. Solo entonces le conté algo que sucedió poco después de la muerte de mi hermana. En ese momento mi hermano encontró un buen trabajo que todos envidiaban y estuvo muy feliz todo el día. Además de socializar todos los días. Hay socialización. De hecho, es simplemente salir con esos amigos. A veces se quedaba fuera toda la noche y otras no regresaba hasta medianoche. El segundo día del año nuevo lunar. Mi padre acompañaba a mi madre de regreso a la casa de sus padres. Debido a que la casa de mi abuela estaba lejos, tuvieron que irse la tarde del primer día del año nuevo lunar. Nunca me llevaron a la casa de mi abuela y antes solo llevaron a mi hermano. Este año mi hermano tuvo un evento social y no fue con ellos. Pensé que mi hermano volvería a jugar afuera toda la noche. Quien sabía que regresaría repentinamente alrededor de las 4 de la noche. Mi hermano siempre me intimida. Así que, naturalmente, no me apresuré a servirlo. Pero tan pronto como entró, estaba borracho y me pidió que lo ayudara a hacer su cama. Si no lo hago, recibiré una paliza. Solo le pedí que se durmiera rápidamente después de hacer la cama. Pero ¿quién iba a saber que cuando le estaba haciendo la cama? De repente me agarró por la cintura por detrás y me arrojó sobre la cama. Estaba inmovilizado por él y no podía moverme. Las manos de mi hermano tanteaban al azar alrededor de mi cintura y la parte inferior de mi cuerpo. Dijo con una fuerte borrachera. ¿Por qué tu cintura es tan delgada? Es más delgada que la cintura de las chicas con las que me he follado. Luché mucho y seguí llamándolo hermano. ¡Qué broma! En realidad intenté despertar la conciencia de una bestia. Eso es imposible porque no tiene ninguno. Los borrachos son terriblemente poderosos. No importa cuánto luché. Fue en vano. Me desnudó y me presionó. Sus ojos venenosos recorrieron mi cuerpo. De repente, sus ojos se fijaron en mi pecho, como si tuviera curiosidad. Esta cosa es muy rara. La hiciste tú mismo. Mientras decía eso, me quitó la cosa que colgaba de mi cuello. Ese fue un regalo que no tuve tiempo de darle a mi hermana. El cono de hierro de defensa personal que pulí yo solo. Devuélvemelo. Corrí a agarrarlo. Cerró la mano. La apartó y luego me abofeteó con la otra. De repente tuve estrellas en mis ojos. Perra, sé honesta. No me importa si lucho. Simplemente no quiero que lo que debería pertenecer a mi hermana caiga en manos de esta bestia. Estaba tan lleno de odio que estallé con una fuerza sin precedentes. Levanté a mi hermano que estaba sentado encima de mí y le agarré el punzón de hierro de la mano. Se tambaleó cuando lo empujé. Y cuando volvió a mirarme, sus ojos estaban más claros y menos borrachos. Luego, miró mi cuerpo desnudo y sonrió con desdén. Chico, ¿qué estás haciendo? Seduciéndome. ¡Qué persona de segunda categoría! De repente, una ira sin precedentes surgió en mi pecho. Agarré el cenicero que estaba sobre la mesa y se lo tiré. No pudo esquivarlo y recibió un golpe en el estómago. El cenicero cayó en su mano. Era como un demonio. Llevaba un cenicero paso a paso. Pisó el nodo de la muerte y caminó hacia mí. Dolor. Duele. Me duele tanto cuando un cenicero de cristal me golpea en la cabeza. Después, no sé cuánto tiempo pasó. Se detuvo. Ya no sentía dolor y estaba flotando en el aire, mirando fríamente mi cuerpo con la cabeza hundida. De repente me di cuenta. Estoy muerto. Evidentemente mi hermano también es consciente de este problema. Hizo una pausa y el cenicero cayó al suelo. En ese momento, estaba completamente borracho. Tembló y palpó debajo de mi nariz con 2 dedos temblorosos. De repente dejó escapar un grito ronco y se sentó en el suelo. Entonces,
¿Cómo volviste?, preguntó mi hermana. La miré gracioso y le dije con una sonrisa: Hermana, ¿cómo volviste? Así regresé yo. Naturalmente. Todos estamos obsesionados con ello y nos negamos a dejarlo ir. Poco a poco, nuestras almas se condensaron en entidades y nos convertimos en lo que somos ahora. Mi hermana quería enfrentarlos con una identidad diferente, así que se transformó en otra persona. En cuanto a mí, mientras le haga pensar a mi hermano que no estoy muerto y que esa noche fue todo su engaño, puedo seguir viviendo en esta familia con mi identidad original para buscar oportunidades de venganza. Creo que la razón por la que mi padre y mi hermano querían prenderme fuego fue porque el incidente de mi padre le recordó a mi hermano todo lo que pasó entre nosotros esa noche. Debe haber pensado en mi cabeza hundida. Pensando en esto, sonreí desde el fondo de mi corazón. Pronto. Muy pronto. Podría experimentar de primera mano cuánto dolor había sentido esa noche. 8. De repente. Mi hermana tomó mi mano. Me guiñó un ojo con picardía y me preguntó: ¿Quieres ver qué hacemos los tres en la habitación todas las noches? De repente me interesé y asentí vigorosamente con los ojos brillantes. Entonces, caminamos hacia la habitación que estaba cerrada por dentro. La puerta cerrada no pudo detenernos. Mi padre y mi hermano estaban acurrucados y temblando. Se sorprendieron cuando nos vieron a los dos aparecer repentinamente frente a ellos. Pero pronto sus ojos se volvieron borrosos. Los dos se separaron tambaleándose. Caminaron hacia dos sillas respectivamente y comenzaron a quitarse la ropa, hasta que estuvieron desnudos. Levantaron la parte inferior del cuerpo contra el respaldo de la silla. Esta escena me hizo sentir enfermo y conmocionado. A sus ojos, esa silla es una hermosa mujer que conquistará todo el país, me explicó mi hermana a tiempo. Tragué fuerte. Esto es tan explosivo que no puedo soportarlo. No te preocupes. Hay más. Mi hermana me tomó la mano y dijo: Cuando te intimidan, no deben haber imaginado que algún día se convertirán en ti y experimentarán tu miedo. Después de hablar, hizo un gesto con la mano. Las dos personas, que sudaban profusamente en la silla, inmediatamente dejaron de moverse y se giraron bruscamente para mirarse. La siguiente escena es algo difícil de describir. Papá sostuvo el rostro de su hermano, sus ojos fascinados como si estuviera mirando una impresionante obra de arte. Su hermano tenía una expresión similar. Miró con amor la nuez de su padre rodando hacia arriba y hacia abajo varias veces. Era obvio que el rostro frente a él en ese momento lo hacía salivar. La imagen de dos bestias desnudas mirándose con amor me hizo sentir muy incómoda. De repente, mi padre agarró a su hermano por los hombros con ambas manos y lo giró para que quedara de espaldas a él. Mi hermano probablemente haya descubierto lo que le sucederá a continuación y, naturalmente, no se comprometerá fácilmente. Así que me di vuelta con fuerza y traté de apretar los hombros de papá. Los dos empezaron a pelear y a morderse, con impaciencia. Después de todo, fue porque mi hermano había perdido un brazo y su cuerpo todavía estaba débil. Pronto fue derrotado y su padre lo inmovilizó. Un grito tembloroso de dolor atravesó el techo y se precipitó hacia el cielo. Si escuchas con atención, aún podrás escuchar su placer escondido bajo el dolor. La ronda de papá terminó y los dos cambiaron de posición. Una y otra vez. Ronda tras ronda. Son como dos máquinas en perpetuo movimiento, sin detenerse ni un momento. Me di vuelta y le pregunté a mi hermana con voz ronca: ¿Viven así todas las noches? Mi hermana asintió. Sí, todas las noches. Toda la noche. Me sentí desconsolado. No es de extrañar que él y su padre lucieran tan feos antes de que mi hermano resultara herido. Justo cuando mi hermana y yo estábamos admirando nuestra llamativa obra maestra en la habitación. De repente sonó afuera el familiar sonido de los frenos. 9. Este sonido de frenado fue el mismo sonido de frenado que escuché cuando traje el cuerpo de mi hermana hace 3 años. Pensando en quién era la persona que estaba afuera, apreté los puños. Fue Alonso, el pequeño gángster que torturó a mi hermana hasta la muerte. Quería ir con él para ajustar cuentas más tarde, pero él mismo llegó primero a la puerta. Mi hermana también miró hacia afuera de la puerta. Sus ojos brillaban rojos y también reconoció quién estaba afuera. Diego, por favor, abre la puerta. La empresa me envió a hablar contigo sobre la compensación laboral. Diego, estás en casa. Abre la puerta. Ella me pareció una hermana. Me hizo un gesto con la cabeza y fui a abrir la puerta. Mi hermano está en la casa. Entra tú. Alonso abrió la puerta sin estar preparado y se quedó paralizado en el acto cuando vio todo lo que había en la casa.
Lo empujé hacia adentro y cerré la puerta. El aire negro detrás de mi hermana comenzó a extenderse nuevamente y sus ojos se pusieron rojos nuevamente. Alonso se sobresaltó ante esta escena. Se dio vuelta y quiso salir corriendo. Mi hermana lo agarró por el cuello. Lo jaló hacia atrás y lo arrojó en dirección a su padre y su hermano. En un abrir y cerrar de ojos. El juego para dos se convirtió en un carnaval para tres. Al final del carnaval, la situación empezó a tomar un rumbo sangriento. Estaban cubiertos de sangre. Pero aún así lo disfrutaron. No quiero mirar más. Quiero sacar a mi hermana de esta habitación. Cuando lo miré, me sentí mal. Los ojos de mi hermana cambiaron de rojo a negro y luego de negro a rojo. No es el color negro de una persona normal. Pero todo el globo ocular, incluida la parte blanca, se ha vuelto negro como tinta espesa. Incluso las comisuras de sus ojos se desbordaron con 2 líneas de lágrimas sangrientas tan ricas que eran casi negras. Los globos oculares de Ligui están completamente negros. No es adecuado quedarme aquí por mucho tiempo. Debo llevarme a mi hermana. Agarré a mi hermana y caminé directamente a través de varias paredes hacia el exterior. Debes encontrar un lugar abierto para dejar que el poder de la naturaleza diluya el aire negro detrás de tu hermana, para que pueda tener un efecto purificador. Pero tan pronto como los dos llegamos afuera, vimos un auto rojo estacionado frente a nuestra casa. Este es el auto que Alonso condujo aquí. También fue el auto que trajo el cuerpo de mi hermana. Mi hermana estaba rígida y miraba fijamente el auto con fiereza. Podría ser esto parte de su obsesión. Sin tener tiempo para pensar en ello, fui rápidamente a la cocina. Tomé una jarra de aceite. La vertí sobre el auto y le prendí fuego. Las llamas envolvieron instantáneamente el auto. Mi hermana finalmente estuvo dispuesta a irse conmigo. Después de pensarlo, el único espacio abierto cercano que cumple con los requisitos es probablemente las tierras de cultivo cultivadas por los aldeanos. Da la casualidad de que los cultivos son plantas verdes y tienen ciertos efectos depurativos. Aunque no sé cómo purificar los fantasmas malignos. En este momento solo puedo tratar al caballo muerto como a un médico de caballos vivo. Inmediatamente agarré a mi hermana y corrí hacia las tierras de cultivo. Pero cuando estaba a punto de llegar a mi destino, mi hermana de repente recuperó el sentido. Ve al río. Ve al río. Después de decir esto, sus globos oculares se volvieron negros nuevamente, y algunos meridianos negros se revelaron débilmente en su rostro, que desapareció en un instante. Tuve que cambiar de dirección y correr nuevamente hacia el río. Cuando todavía estábamos a más de 10 metros de la orilla del río, mi hermana de repente se separó de mí y se sumergió en el río. «Hermana», grité, pero no hubo respuesta. La hermana desapareció del agua y se hundió en el fondo del río. El aire negro se extendió uniformemente sobre la superficie del río y lentamente el agua del río comenzó a hervir. En ese momento, me sentí como si estuviera en un país de las hadas. Pero era una versión oscura del país de las hadas. Estaba tan ansioso que probé todas las soluciones posibles en mi mente y finalmente me decidí por 2 palabras. Obsesión. Los coches rojos son la obsesión de mi hermana. Después de que le prendí fuego, recuperó parte de su conciencia. Su obsesión definitivamente no se limita al auto rojo. Si destruyo el resto de su obsesión, se convertirá en un fantasma. Pensando de esta manera, hice lo mismo. Inmediatamente corrí hacia casa como si estuviera desesperada por mi vida. En esa complicada habitación, todavía se oían voces ambiguas de vez en cuando. Entré a través de la pared. Aunque los 3 estaban muy enojados, todavía respiraban. Si ese es el caso, entonces no tengo más remedio que ayudarlos. El fuego rápidamente consumió toda la habitación. Las 3 personas que estaban dentro murieron quemadas antes de que tuvieran tiempo de gritar. Después de confirmar que estaban muertos, corrí hacia el río sin detenerme. Hay una chica sentada ahí. 10. La niña tenía una cola de caballo y una falda de flores. Estaba sentada junto al río, de espaldas a mí, con los pies descalzos colgando en el río. Esta vista trasera me resulta demasiado familiar. Me picaba la cara y cuando la toqué, derramé un puñado de lágrimas. Hermana. Murmur suavemente. Mi hermana movió su cola de caballo formando un bonito arco. Se dio la vuelta y, en el momento en que me vio, una gran sonrisa apareció en su rostro. Veiga. Los 2 nos miramos. Reímos tontamente. Reímos y lloramos. Lloramos y volvimos a reír. Hermana, ¿puedes seguir siendo mi hermana en la próxima vida? Le pregunté.
Mi hermana asintió vigorosamente. Sí, pero no queremos volver a tener una familia así. De repente, una luz blanca nos envolvió a ambos. El agua del río brillaba bajo la luz blanca. Me levanté sosteniendo la mano de mi hermana y caminé paso a paso hacia el final de la luz blanca. Ahí está nuestra próxima vida. Habrá familiares que nos aman. Allí ya nadie nos hará daño.